Pasamos con la segunda parte de los sentidos espirituales, sentidos del gusto y del olfato, según Hebreos 5:14. Los sentidos del gusto y del olfato, en ellos encontramos nuestra habilidad de discernir entre lo bueno y lo malo. Los sentidos del gusto y el olfato en el Antiguo Testamento, según Salmo 34:8, Salmo 119:103. Los sentidos del gusto y el olfato en el Nuevo Testamento, Mateo 16:23, Efesios 5:2, 2 Corintios 2:14 y 1 Pedro 2:3. Déjeme resaltarle esto: los sacrificios de olor grato. Sacrificios de amor, según Efesios 5:2. Sacrificio de obediencia, según Romanos 6:16. Sacrificio de arrepentimiento, según de Crónicas 7:14, Salmo 51 del 16 al 17, Lucas 7 del 36 al 50. Sacrificio de oración, Hechos 10 del 3 al 4. Sacrificio de alabanza, Hebreos 13:15. Sacrificio de servicio, Hechos 6 del 1 al 8. Capítulo 8 del 4 al 8 y Apocalipsis 4:10. Sacrificio de un corazón generoso, Filipenses 4:18 y Hechos 10. Con esto que estamos diciendo, estos son sacrificios que viene a ser como una ofrenda que se presenta a Dios y sube como un olor grato a Él. Cuando habla de olor grato es que Él en su trono puede percibir, puede oler. Le pueden llegar a Él esos olores y provocan en Él el que se sienta a gusto, el que descienda, el que le plazca poder llevar este sacrificio de olores hacia Él. Y cada quien descrito de acuerdo a las Escrituras. Ahora con esto, déjeme decirle, discerniendo la verdad. Los 3 niveles de discernimiento. Primero, nada contrario a la palabra de Dios puede ser tolerado. Lo repito, nada contrario a la palabra de Dios puede ser tolerado. Siguiente, nada agregado a la palabra de Dios puede ser mandatorio. Lo que se agrega a la palabra de Dios jamás puede ser mandatorio. Tercero, dejar que cada palabra sea establecida por 2 o 3 testigos, según 1 Corintios 14:29. Esto es importante darnos cuenta que hay 4 cosas aquí que deben ser probadas. Cuando se habla de discernimiento, primero se debe de probar qué espíritu es el que viene, según 1 Juan 4:1. Cada mensaje debe ser probado, según 1 Corintios 14:29. Cada mensajero, ¿quién viene? ¿Quién llega? ¿Quién pisa la casa de Dios? ¿Quién pisa quizá mi casa también? O quizás con las redes sociales, ¿quién está agregándose como mi amigo? ¿Qué intención tiene de llegar a mí? ¿Una simple amistad? ¿Queremos compartir palabras del reino? ¿O que simplemente está usando mis seguidores, la popularidad que yo pueda tener o no, donde yo pueda vivir o no, para que me pueda venir con una palabra profética y decirme: Dios me ha dicho que vaya a tu ciudad, me ha dicho que vaya a tu casa, a tu iglesia, y que tienes algo para mí, una ofrenda o lo que sea? Yo creo que estas cosas hay que probarlas y hay que tener mucho cuidado, porque hay tanta gente, tantos lobos que están al tanto de poder cazarse cuanta ovejita descuidada y fuera de práctica de los dones espirituales para caer tan rápido. Y lo cuarto, tienes que probarte a ti mismo. 1 Corintios 11:28, que no seas tú mismo engañado, porque muchas veces somos nosotros los que creemos que algo está pasando, algo se nos está diciendo cuando es nuestro subconsciente. 4 cosas, tenemos que probar el espíritu. ¿El espíritu proviene de Dios o del demoníaco? ¿Está de acuerdo a la palabra de Dios o simplemente son doctrina de demonios? Segundo, cada mensaje, esa palabra proviene de Dios, me entrega paz, me desafía, me exhorta, o simplemente es una palabra que me está trayendo cada cuento que está comprometiendo el mensaje con dinero, está comprometiendo el mensaje con alguna doctrina media rara y extraña, que yo no he escuchado esto que ha pasado en la palabra, que yo no he escuchado al mismo Jesucristo hacer estas cosas. Entonces para mí aquí hay, como se dirían por allá,
aquí hay un gato encerrado, algo que está oliendo a pescado. Tercero, tenemos que probar qué mensajero está viniendo de parte de Dios. Mira, el mensajero que viene de parte de Dios, el profeta, el hombre o la mujer de parte de Dios que llega a tu vida, llega de forma natural, especial, sin provocarlo. Cuando Dios permite que alguien llegue a tu vida porque Él manda gente, ya sea de forma humana o espiritual, algo especial se produce en el ambiente. Y no tiene que haber nada a cambio para que se produzca esta interrelación entre el reino y tú, entre lo que quiere hacer y decir Dios a ti y Él. No hay algo que va a haber entre medio, de que me pagas el pasaje, de que me das la ofrenda, de que tienes que soltar tanto a mi cuenta. Por favor, nuevamente voy a llegar a esto. Estamos en un mundo donde se está, y lamento decirlo de esta forma, pero se está adulterando la palabra de Dios. Adulterando. Se está usando de una forma tan vana que lo que estamos viendo es gente que se está haciendo los vivos, se está haciendo la astuta y tomando ventaja de pueblos, de comunidades, de ciudades, inclusive de gente profesional y con buen ingreso, con el que me dijo Dios que te diga. Mira, Dios es tan caballero y especial que cuando cada cosa que Él produce para comunicarse contigo lo va a hacer de una forma natural, gratis y precisa. Ahora que de ahí, en tu corazón, tú mismo sientas el de darle a Dios algo como lo hizo Abraham cuando llegaron esos hombres a su tienda y le trajeron las noticias de su bebé, de que sería papá. ¿Qué fue la reacción que él hizo? Él fue y trajo. Ellos no le pidieron nada. Él sintió hacerlo. Y eso es lo que tiene que pasar contigo si tú sientes que has sido desafiado de parte de Dios en tu vida. Que alguien te trajo una palabra de exhortación. Vino una palabra de profecía. Vino algo especial de Dios contra ese varón, ese ministerio, esa mujer. O tu propio pastor o pastora. Entonces, el corazón generoso tuyo es el que va a darte a ti la iniciativa de que tú siembres, de que tú le pongas ahí un grano especial, le firmes un cheque o lo que tú sientas dar. Sea dinero, sea en cosas, sea lo que tú puedas y quieras hacerlo. Pero que nadie te impuso a que tú hagas otra cosa de lo que tú ni te esperabas. La necesidad del discernimiento. Así como estamos aprendiendo a caminar en el Espíritu, también debemos aprender a discernir. ¿Qué es discernir? Es probar, es diferenciar, examinar el espíritu y la palabra. Debemos ser discernidores de la verdad, no de lo que aparentemente se cree que es y no lo es. Requisitos para ser capaces de discernir la verdad, ¿cuáles son? Primero, debes nacer de nuevo en Cristo. Ser lavado por la sangre preciosa del Cordero, haber renunciado a tu propia vida y abrazarte del poder de Jesús. Segundo, debes ser bautizado por el Espíritu Santo. Tercero, debe tener conocimiento de la palabra, como mínimo el Nuevo Testamento, y que estés trabajando el resto de la Biblia. Que estés en constante preparación, leyendo, preparándote, y no solamente tú solo, sino ingresa a algunos cursos académicos en línea, inscríbete, ve, para que no solamente por conocimiento tú sepas palabra, sino que también por revelación te llegue a ti a descubrir todo lo que Dios quiere enseñarte con lo que aprendiste con el conocimiento. Debes estar asistiendo y estar comprometido a una iglesia cristiana que se predique la palabra de Dios. ¿Cuáles son las 6 formas de probar una palabra? Por el contenido de la palabra, por el espíritu de la palabra, por la consecuencia de la palabra, por la conducta de la palabra, por la confirmación de la palabra y por 2 o 3 testigos. Es así como se prueba la palabra. Porque hay tanta gente que puede ser tan diestra en usar la palabra para ciertos fines como hay ciertas
sectas por ahí que la usan para confundir a la gente, pero no toman el verdadero mensaje, sacan el texto fuera del contexto. ¿Cuáles son las 14 señales de advertencia? Escuche bien esto. Las nuevas revelaciones, La palabra es única y no trae nuevas cosas. Me refiero a que esto fue lo último, lo moderno, No es así. Interpretación privada. Mira, yo creo, mi opinión personal ¿qué te dice la palabra? Engrandeciendo lo mínimo, los extremos, las promesas de madurez instantánea. No juzgar por cosas externas. No importa. Todos son iguales. Disculpe. Un momentito. ¿Dios juzga al pecador o Dios juzga el pecado? Pues la verdad es, Dios juzga el pecado, pero al pecador lo tiene que poner a prueba, lo tiene que confrontar para que se dé cuenta del error. Por eso, como nosotros como iglesia, cuando están estos sentidos activados, no estamos criticando y juzgando a la gente por cómo viene, por cómo es, por cómo viste, por qué tiene. Esa gente ingresa, a esa gente la conectamos, la contactamos, nos interrelacionamos con ellas, pero lo que hacemos, lo que hace el Espíritu, y dicho sea de paso, el Espíritu es aquel que va a trabajar con su pecado, va a cambiar su mentalidad, y lo que va a pasar es que esta persona no es a quien tenemos que odiarla o tratarla mal o juzgarla, es la que tenemos que tener misericordia. Porque a quien tenemos que nosotros trabajar juntamente con el Espíritu, a que este pecado sea quitado, sea arraigado, sea sacado, sea tratado, sea curado y sea sanado. Elevaciones de las emociones sobre los principios. Enseñanza justificando los deseos carnales. Ojo con eso. Enseñanzas, riquezas sin costo. Exclusivismo, enseñanzas que menosprecian la muerte de Cristo, exaltación de los individuos, el tal Julio Negri, el famoso, no es mi nombre, no es tu nombre, no es el nombre de esa persona, es Jesucristo. La gloria y la honra es Él. Si nos está usando, pues amén, es Él, no soy yo, no es mi nombre. No tiene que estar ahí en una gran bandeja para que se dé a conocer, no. Enseñanza que menosprecian esto, no, tampoco. Mensajeros sin corrección, condenación. Recordemos que tanto los hombres como las mujeres aún cometemos errores. No esperemos encontrar a gente perfecta, no hay perfectos, pero tampoco no podemos justificarnos que porque yo no soy perfecto siga cometiendo los mismos errores. No. Empieza a moverte en la habilidad profética para escuchar y ver y sentir en el Espíritu. Eso revolucionará tu vida. ¿Cómo ponemos en práctica esto? Cuanto más yo me bajo a mí mismo, me humillo y lo exalto a Él. Cuanto más yo lo busco, leo su palabra, sigo en oración. De esa manera mis sentidos se van perfilando, afilando. Estoy al tanto de lo que escucho, lo que siento, lo que percibo en el Espíritu. Yo voy a ver y sentarme y decir, esto no viene de Dios. Yo siento acá algo, porque tus sentidos espirituales están trabajando. Los estás moviendo, los estás poniendo a trabajar. Es muy interesante esto. Ahora, vamos a pasar al último punto. Y esto lo vamos a dejar para la tercera parte. Así que no te vayas.